En nuestro recorrido bíblico, amigo oyente, llegamos hoy al pequeño libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento. Este es uno de los profetas menores y consta de 7 capítulos. Su nombre, Miqueas, significa «¿Quién como Jehová?». Esta palabra tiene la misma derivación que el arcángel Miguel, y ese nombre quiere decir «¿Quién como Dios?». Ahora, hay muchos varones en las Escrituras con el nombre Miguel, pero este es uno que se nos identifica aquí en el primer versículo de su libro. El versículo 1 de este capítulo 1 dice, «Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén». Ahora aquí se nos da bastante información. Él era originario de Moreset Gat. Es un lugar a unos 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén, cerca de Laquis. Ahora, este no debe ser confundido con ningún otro Miguel de las Escrituras, y debemos tener esto en mente también. Aquí se nos informa que él profetizó en los días de Jotam, Acaz y Ezequías. Estos eran reyes de Judá, y su profecía tiene que ver con Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital del reino del norte, de Israel, mientras que Jerusalén era la capital del reino del sur, de Judá. Así es que tenemos aquí a un hombre que proviene del reino del sur, pero mucho de su profecía tiene que ver con el reino del norte. Eso ocurrió en esa época en particular, cuando el reino del norte estaba siendo atacado por Asiria. También el reino del sur estaba sufriendo lo mismo. Pero el reino del norte fue llevado a la cautividad por Asiria. Ahora aquí se nos informa que Miqueas profetizó durante el reinado de estos 3 reyes. Por tanto, debemos decir que era contemporáneo de Isaías y también de Oseas y Amós. Y todo esto tuvo lugar en la última parte del siglo VIII antes de Cristo. Así es que tenemos antecedentes bastante amplios en cuanto a Miqueas. Podemos conocer bastante en cuanto a él. Aparentemente él era amigo de Isaías. A su profecía se le ha llamado un Isaías en miniatura, algo así como un mini Isaías, o podríamos decir Isaías en taquigrafía. Hay algunas similaridades sorprendentes y vamos a destacarlas al avanzar en este estudio. Fueron los altos críticos alemanes de hace ya muchos años quienes hicieron un ataque contra la unidad de este libro. Nos referimos a E. Wall y Velthausen. Ellos hicieron el mismo ataque también contra Isaías, y francamente hablando, esos ataques que estos hombres hicieron en el pasado han sido bien contestados por los conservadores del presente. Así es que no necesitamos perder nuestro tiempo tratando este asunto en particular. Debemos destacar algo interesante, y es que Miqueas es citado por Jeremías. Quizá usted recordará que cuando estuvimos estudiando el libro de Jeremías, dirigimos nuestra atención a esto en particular, porque es algo fuera de lo común y revela la importancia que tenía Miqueas en aquel día. Y queremos volver a decir lo que recalcamos entonces, y vamos a leer allá el capítulo 26 del libro de Jeremías, versículo 18, que dice, «Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque». Lo interesante de notar es que esta gente no prestó atención ni a Jeremías ni a Miqueas. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Jerusalén. Probablemente no hay ninguna otra ciudad que haya sido dejada en ruinas y escombros, tanto como la ciudad de Jerusalén. Ahora, el tema del libro de Miqueas es para nosotros algo muy importante, porque el énfasis siempre ha sido colocado en el juicio o el castigo, y se dice que Miqueas es el profeta de juicio. Bueno, aparentemente esto parecería ser cierto, porque en los primeros 3 capítulos tenemos un gran énfasis en el juicio, eso es así. Pero del capítulo 4 en adelante, es decir, los capítulos 4, 5, 6 y 7, allí tenemos 4 capítulos que no tratan en cuanto al juicio. Es decir, los 3 primeros capítulos son capítulos que denuncian, mientras que los 4 últimos capítulos son capítulos que consuelan. La gran pregunta que encontramos en este libro de Miqueas, y que el profeta hace, y que es uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras, es, ¿quién es como tú? Es decir, como Dios. Y encontramos que él enfatiza esto al avanzar en la escritura de su libro. ¿Quién como Dios? O sea, en proclamar
es decir, en testificar, en los primeros 3 capítulos. Y luego, ¿quién es como Dios en profetizar, en consolar a la gente? En los capítulos 4 y 5. Y luego, ¿quién es como Dios en sanar? En el capítulo 6. Y ¿quién es como Dios en perdonar? Eso es lo maravilloso que tenemos aquí en este pequeño libro que hace de él algo realmente maravilloso. Por tanto, queremos indicar que el tema real aquí es el juicio y la redención de Dios. Ambas cosas son presentadas. Y el versículo clave que tenemos lo encontramos en el capítulo 7 de este libro de Miqueas, versículo 18, donde dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ahora debemos decir que Dios aborrece el pecado, pero que Él ama el alma de los pecadores, y Él quiere salvarles. Amigo oyente, el juicio es llamado la obra extraña de Dios, y es extraño porque a Él no le agrada hacerlo, preferiría no hacerlo. Pero Él es un Dios santo que aborrece el pecado, y cualquier rebelión contra Él, ya que Él es Dios, debe tratarla con severidad. No puede hacerlo de otra manera. Pero Él aún ama el alma de los pecadores, y Él quiere salvarlos, y los salvará. Permítanos presentar ahora una declaración que tenemos en nuestras notas y que tiene que ver con su estilo. Porque usted y yo estamos entrando ahora en uno de los libros más destacados en cuanto al estilo literario. Si usted aprecia la literatura, si usted aprecia la poesía, si usted aprecia aquello que es hermoso en el lenguaje, usted entonces apreciará a Miqueas. Permítanos presentar entonces nuestra declaración que tomamos de las notas, que dice, para muchos, este es el favorito de los profetas menores. Su escritura es picante y personal. Miqueas era estricto, conmovedor y también tierno. Él era realista y reporteril. Podría haber sido un buen corresponsal de guerra. Existe una belleza exquisita en esto que combina la infinita ternura de Dios con su juicio. Hay algunos pasajes que son muy conocidos para la mayoría de los creyentes, aunque muchos de ellos ni siquiera saben de dónde provienen en la Biblia. A través de la penumbra del juicio que se acerca, Miqueas pudo ver claramente la gloria de la redención de Israel que vendría. Y esto hace de este un libro muy destacado, por cierto. Miqueas pronunció juicio sobre las ciudades de Israel y Jerusalén en Judá. Estos centros influenciaban a la gente de la nación. Estos son los problemas urbanos que se parecen mucho a los problemas de nuestro propio día. Miqueas condena la violencia, la corrupción, el robo, la avaricia, el craso materialismo, la bancarrota espiritual y el sexo. Se le podría llamar el profeta de la ciudad. Ese es un título que le ha dado otra persona. Bien, creemos que la forma en que uno puede dividir este libro de Miqueas es muy interesante. Comienza en el versículo 2 diciendo, «Oíd pueblos todos». Esa es la primera división. Luego uno puede ir al capítulo 3 y encuentra eso nuevamente. Dije, «Oíd ahora, príncipes de Jacob». Y si usted sigue observando los siguientes capítulos, llegará al capítulo 6, y allí ve que él comienza diciendo, «Oíd ahora lo que dice Jehová». Así es que uno puede dividirlo según esta palabra, oíd, que se presenta tantas veces. Tenemos entonces en los primeros 3 capítulos que se proclama el juicio futuro por los pecados pasados. Luego, en los capítulos 4 y 5, tenemos la profecía futura de la gloria a causa también de las promesas pasadas. Y luego tenemos, en la tercera división principal, en el capítulo 6, el arrepentimiento presente a causa de la redención pasada. Hemos colocado una cuarta división que dice, perdonando toda la iniquidad a causa de quién es Dios y de lo que Él hace. Eso lo encontramos en el capítulo 7. Esto pues nos da una idea de lo que es este pequeño libro. Muchos han escrito, especialmente predicadores jóvenes, y ellos desean hacer una exposición y desean saber cómo comenzar. Y quisiéramos decir esto no solo a los jóvenes predicadores, sino a cualquiera que quiera estudiar la Biblia. Lo primero que uno debe hacer es captar cuál es el mensaje de todo el libro. ¿De qué se está hablando? ¿Qué es lo que el escritor está tratando de decir aquí? ¿Cuál es el mensaje principal que tiene este libro? Y por tanto, uno necesita hacer un bosquejo del libro. Y aquí lo tenemos. ¿Quién como Dios en proclamar, en profetizar,
en sanar y en perdonar. Eso divide a este pequeño libro. Miqueas, autor y fecha. El primer versículo indica que el libro registra la palabra de Dios dada a Miqueas de Moreset, un pueblo a 40 kilómetros al sur oeste de Jerusalén. Entonces está en ¿cuál reino? ¿Norte o sur? En el sur, porque Jerusalén capital del sur, y esto está más al sur que es de Jerusalén. Miqueas se menciona una vez en el Antiguo Testamento en Jeremías. Y en Jeremías el argumento es, querían matar a Jeremías, y alguien dice, pero Miqueas profetizó desastre, y no lo matamos, o no lo mataron, pues aquí está predicando desastre, entonces a lo mejor debemos tener cuidado. Entonces es la única vez que se menciona fuera de este libro. Profetizó durante los reinos de Jotán, Acaz y Ezequías. Por lo tanto, era contemporáneo de Isaías en Judá y Oseas en Israel. Entonces hay traslape, aunque los profetas no se mencionan mucho mutuamente, pero había traslape. La profecía en 1:6 predijo la caída de Samaria. Samaria cayó en 722. Entonces, si predijo la caída de Samaria, debemos suponer que fue predicho antes de la caída. También la profecía, esto es muy interesante, la profecía de 1:8 al 16 menciona una serie de ciudades. Y los eruditos dicen que es la ruta probable que tomó Sennacherib a Jerusalén, porque Sennacherib, él sitió a Jerusalén en 701. Y entonces aquí estamos viendo diferentes fechas, porque una profecía antes de 722, pero luego profecía en 1:8 al 16, está o anticipando o está reflejando de la ruta que tomó Sennacherib en 701. Entonces podría haber sido antes o después de esto, y las profecías no necesariamente se predicaron todas al mismo tiempo, o sea, podría haber visto un período de diferentes profecías, pero aquí estamos viendo el rango probable de las profecías. Antes de 722, y posiblemente después de 701, porque está quizás diseñando la profecía según la ruta que Sennacherib ya había tomado. O podría haber sido anticipando la ruta, o sea, no sabemos. Contexto histórico. Israel estaba pronto a caer ante los asirios, lo cual anunció Miqueas. Después de la destrucción de Samaria, Miqueas anunció la caída futura de Judá ante los babilonios. Entonces, si yo les pregunto a quiénes predicó Miqueas, la respuesta es Israel y Judá. Muchos predicaron a Israel o Judá, pero aquí él profetizó como él vivió durante la caída de Samaria ante Asiria, pues él tuvo un doble enfoque. Podemos decir que Miqueas terminó su ministerio con éxito, porque Ezequías se arrepintió y pospuso la calamidad sobre Judá. Entonces esto es, podríamos como calificarlo como exitoso. Y esto es raro, porque la mayoría de los profetas fueron rechazados, no escuchados, y parece que Miqueas terminó con éxito. Estructura. Algunos dicen que no tiene estructura. Otros proponen una estructura elaboradísima. Y es muy difícil, la verdad, saber cuál es la estructura. Dillard y Longman sugieren el siguiente bosquejo. Sobrescrito 1:1, que es muy común en los profetas. Esa es la profecía de fulano, hijo de sutano, de tal ciudad. Primera ronda de juicio y salvación. Juicio de Dios por la apostasía y el pecado social en Samaria y Judá. Palabra de esperanza de Dios a Israel. Entonces, juicio, esperanza. Los dos temas magnos de todos los profetas. Segunda ronda de juicio y salvación. Discusión de Dios con Israel. Reproche de Dios por los pecados sociales de Israel. Y lamentos por la situación en Israel. Y luego salmos de esperanza y alabanza. Entonces así dividen ellos
la profecía de Miqueas, pero otros dicen que no pueden encontrar ningún orden, y otros tienen un orden mucho más elaborado que este. Ahora, denunció injusticia social. ¿Cuál otro profeta denunció la injusticia social? Varios, pero estudiamos uno en particular de los menores que contra la injusticia. Amós, exacto, Amós, así es. Entonces aquí Miqueas y Amós son favoritos de los reformadores sociales muchas veces, porque aquí denuncia como Amós, no tan fuerte como Amós. No digo no tan fuerte, es tan fuerte, sin embargo, no tan prominente. Amós es por excelencia el denunciador de injusticia social, pero Miqueas no le pide mucho a Amós. Bien, Miqueas tiene un estilo elevado, su hebreo es difícil de leer y más difícil de traducir, porque le gusta juegos de palabras, y ustedes saben que es muy difícil traducir juegos de palabras. Sin embargo, quiero que vean, si tienen Nueva Versión Internacional, aquí es excelente en lo que trata de hacer. Y otra vez les recomiendo, si están leyendo la Nueva Versión Internacional, hay que leer las notas que están al pie de las páginas. Muy importante leer las notas, porque ahí hace explicaciones. Entonces vamos a ver 1:10 al 16. Voy a leer la traducción. Dice, no lo anuncien en Gat, no se entreguen al llanto, revuélquense de dolor en el polvo de Bet Leafra. Ahora vamos a las notas, A y B. Dice, en hebreo, Gat suena como el verbo que significa anuncien. Y B dice, en hebreo, Bet Leafra significa casa de polvo. Ahora vamos a tratar de leerlo otra vez, manteniendo la jugada, el juego de palabras. Dice, no lo anuncien en la ciudad llamada Anuncio. No se entreguen al llanto, revuélquense de dolor en el polvo de la ciudad que se llama casa de polvo. Pues aquí está jugando con palabras, pero es difícil que captemos, pero hay que leer las notas. Vamos a seguir, dice aquí, habitantes de Zafir, emigren desnudos y humillados, los habitantes de Sanán. Los habitantes de Sanán no se atrevieron a salir. Bet Esel está gimiendo y va a retirarles su apoyo. Nos vamos a seguir las notas. En hebreo, Zafir significa placentero. Nos vamos a regresar otra vez. Dice habitantes de la ciudad placentera, emigren desnudos y humillados. Qué placer, ¿no? Se acabó el placer. Los habitantes de Sanán, y dice aquí Sanán, suena como el verbo que significa salir. Los habitantes de la ciudad de salida no se atrevieron a salir. Entonces es un estilo muy, muy hábil, muy elevado, muy astuto poéticamente, cosa que no podemos apreciar mucho, pero 1:12, vamos a hacer uno más. Dice, se retuercen esperando el bien los habitantes de Marot. Y aquí dice Marot suena como la palabra que significa amargura. Entonces, esperando el bien, pero ¿qué va a pasar? Pues amargura. Entonces, hay ironía, hay juegos de palabras muy hábiles. Temas principales. Denunció la corrupción entre gobernantes, sacerdotes y profetas y la falsa seguridad que ellos engendraron. Entonces vamos a ver 3:11 porque es un texto como que resume bien este tipo de denuncia. 3:11 dice, sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor, diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Entonces, aquí tenemos los tres oficios, más o menos, profeta, sacerdote y rey, todos corruptos, todos haciendo lo que el pueblo quiera, por paga, por sobornos. Y están diciendo, tranquilos, somos pueblo de Dios. Nada nos puede pasar. Dios está con nosotros. No se preocupen.
Y si Miqueas llega a este ambiente, cuando los otros profetas profesionales están diciendo, todo va bien, no se preocupen, y Miqueas llega diciendo destrucción y juicio, van a tacharlo como loco, como disturbio, alguien que rompe la paz, alguien que es metiche, y era el papel de muchos de los profetas. Y los profetas falsos tenían un mensaje siempre de paz y prosperidad. El Señor marcharía en contra de su pueblo, otra vez una reversión de la guerra santa, y hemos visto en otros profetas, Dios marchando. Y normalmente la idea es que Él va marchando en contra de los enemigos, pero aquí Él va marchando en contra de su propio pueblo. Enfatizó lo esencial de una fe interior más que ritos exteriores. 6 al 8 es un texto que ustedes saben porque lo cantan en sus iglesias. Dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y hay un corito que cantamos en las iglesias a veces que viene de 6:8. ¿Se acuerdan de Samuel? Cuando llegó con Saúl, y Saúl había perdonado al rey Agag y había perdonado de los animales. ¿Qué le dijo Samuel? Más vale la obediencia que el sacrificio. Como Jonás. Y aquí es un tema en los profetas. Y aquí está otra vez. ¿Qué requiere Dios de veras? O sea, ¿qué busca Dios? ¿Arroyos de aceite? ¿Miles de becerros? Busca que el corazón esté orientado hacia Él. Busca las cosas mayores, justicia, misericordia, humillación. Y vamos a ver esto en el ministerio de Jesucristo muy fuertemente, ¿no? O sea, contra los fariseos súper cumplidos, muy, muy cumplidos, muy estrictos. Pero Él decía que son sepulcros blanqueados, porque ustedes se enfocan en las trivialidades, pero se han olvidado de lo pesado, lo importante de la ley. Dentro de los juicios, hay mucho juicio aquí, pero hay palabras de esperanza y reafirmaciones del pacto al remanente de Israel. Otra vez el tema del remanente. En 12 y 13, dice, te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo, te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente, los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio de pastizal balan huyendo de la gente. El que abre brecha marchará a frente y también ellos se abrirán camino. Atravesarán la puerta y se irán mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Entonces aquí es esperanza. Hay mucho juicio, pero también hay esperanza. Y termina en 7:18 al 20, así positivamente. Dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de tu pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. ¿A qué está apelando aquí en su petición? Su amor y su fidelidad al pacto. Está recordándole acerca de Jacob, acerca de Abraham, acerca de los juramentos del pasado. Es como, acuérdate de lo que has prometido. Y así sé compasivo con nosotros.
Miqueas en el Nuevo Testamento, la perspectiva de Miqueas iba mucho más allá de la repatriación de un remanente de Judá hasta contemplar un futuro lejano. Si estamos tratando de interpretar a Miqueas su escatología solamente en términos de la repatriación, se pasa a él, o sea, habla de cosas mucho mayores que simplemente un remanente otra vez en la tierra. Y aquí podemos ver, o sea, está hablando de temas mayores. Mateo 2:5 cita a Miqueas 4:2 con respecto al nacimiento de Jesús en Belén. Entonces está una cita muy específica. Y contempló los últimos días cuando todas las naciones llegarían a la casa del Dios de Jacob. No solamente regresar a la tierra, construir su templo, no. O sea, todas las naciones llegando a esa casa. Y anheló el día cuando todos los pecados del pueblo serían arrojados al fondo del mar. Una ilustración que está tan fuerte como la que conocemos mejor, separarnos de nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Aquí otra imagen bellísima. Tomar todos los pecados, no algunos, no la mayor parte, todos los pecados y arrojarlos al fondo del mar.